Entonces, el tema que vimos ayer, que hicimos un ejercicio, fue acerca de clases abstractas, ¿sí? Hoy vamos a empezar un tema que se relaciona mucho, que es el tema de interfaces. Interfaces, ¿sí? ¿Qué entendemos por una interfaz? Es un término que se usa mucho en sistemas, ¿no? No es propio o no es solo para sistemas, no es nada más para sistemas, pero se usa mucho porque ¿qué es una interfaz así en general? ¿Cómo podemos entender? Es como hasta el nombre interactuar, face, ¿qué es face? ¿Sí? Es como poner una cara, ¿no? Es como la manera en que interactuamos. Nosotros cuando utilizamos una aplicación, realmente interactuamos con la interfaz de la aplicación, ¿no? Internamente, como dicen las tripas, quién sabe cómo estarán por dentro, pero nosotros nada más vemos pues, lo esencial para interactuar, que es una de las ideas de los objetos, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo ese cañón y a mí no me interesa mucho cómo funciona por dentro, sino su interfaz es la que me da la funcionalidad. Bueno, entonces la interfaz se utiliza mucho ese término en sistemas porque generalmente lo asociamos con la manera en que el usuario interactúa con la aplicación. Yo les decía, como el sistema que les mencionaba, que les comentaba, esa era una interfaz en modo consola. Pero bueno, ya después salieron las interfaces visuales y ahorita casi todos estamos muy acostumbrados a utilizar interfaces visuales. Bueno, entonces, ¿por qué aparece ahorita ese término así de interfaz? Si pues lo hemos estado usando mucho. Bueno, porque ahora se trata de interfaz, pero de código, entre elementos de código, ¿sí? Entonces, vamos a ver el concepto de interfaz, que se relaciona con lo que estamos viendo de clase abstracta, precisamente. A ver, entonces voy a recuperar aquí un archivo que luego voy a compartir. Dice que una interfaz es una colección de métodos abstractos. ¿Se acuerdan el método abstracto qué característica tiene? Pusimos por ahí hasta comentarios, ¿no? Un método abstracto debe estar declarado en una clase abstracta. Luego, el método abstracto en la clase abstracta no tiene código. Y, como tercer punto, un método abstracto obliga a las clases hijas no abstractas a codificarlo. Entonces, se imagina que yo tuviera una clase abstracta con puros métodos abstractos, porque una clase abstracta no va a tener solo puede tener otro tipo de métodos, no solo abstractos. Pero suponiendo que yo tuviera una clase abstracta con puros métodos abstractos, entonces eso tal vez sería mejor manejarlo con una interfaz. Bueno, entonces, quiere decir que una interfaz no tiene código, aunque bueno, versiones más recientes sí permiten poner código, pero digamos, el concepto esencial original de la interfaz es que no tiene código. Como tiene puros métodos abstractos, y los métodos abstractos no se codifican donde se definen, sino en las clases hijas. Bueno, los métodos de una interfaz son polimórficos. No hemos visto el concepto de polimorfismo, es el que va a seguir. Dice, por lo que el código escrito en las clases que implementan puede ser ejecutado a través de una referencia de la interfaz. Bueno, debemos acostumbrarnos a que un objeto puede ser visto de varias formas si lo ponemos en diferentes referencias. Ya lo vimos en la referencia de número compuesto o en la referencia de punto, tiene comportamientos diferentes. También podemos poner objetos en una referencia de una interfaz. En cierta forma, y es lo que comenté hace ratito, una interfaz puede verse como una clase abstracta que solo tiene métodos abstractos. Pero existen algunas diferencias entre las clases abstractas y las interfaces. Y ahí los invita a que las revisen por ahí, las busquen. Aquí vamos a ver algunas, no todas, digamos las más importantes, las diferencias. ¿Cuándo usar una interfaz? ¿Cuándo usar una clase abstracta? Bueno, al igual que una clase abstracta, no pueden instanciarse objetos con una interfaz. ¿Sí? Bueno. Dice, cuando una subclase, a la subclase también le llamamos como clase derivada o clase hija, hereda de una clase que puede ser abstracta o no. ¿Qué palabra utilizamos para indicar qué es que hereda? Es la palabra extiende, porque extiende el comportamiento y por eso usamos la palabra extends. ¿Sí? Dice, porque agrega alguna funcionalidad a lo que ya hace la clase padre.
Una interfaz, en cambio, se implementa. Hagan de cuenta, bueno, dice, porque al tener solo métodos abstractos, en realidad define una conducta, pero sin desarrollarla, siendo las clases que implementan la interfaz las encargadas de codificar dichos métodos. Bueno, voy a completar la idea y luego hacer un comentario. Se dice entonces que la interfaz impone un comportamiento a la clase que la implementa. La interfaz es como un contrato, es como un protocolo que hay que cumplir. Y las interfaces permiten la interacción entre objetos muy distintos entre sí. La relación de herencia es más directa, porque es de padres a hijos, ¿sí? La relación de herencia es más directa, pero la interfaz es interactuar en otros contextos, con otras gentes, con otros objetos, ¿sí? Bueno, entonces una interfaz, por ejemplo, ustedes para entrar a un club, no sé si alguien pertenezca a algún club, les ponen ciertas reglas, ¿no? Y deben cumplir esas reglas. Bueno, hagan de cuenta que las reglas del club es como una interfaz, que ellos dicen, usted tiene que, no sé, tener esta edad, les ponen ciertos requisitos que ustedes tienen que cumplir. No los cumple el club, los tienen que cumplir ustedes. Ustedes son las clases que implementan la interfaz. Si ustedes quieren ser integrantes de ese club, tienen que sujetarse a ese contrato, tienen que cumplirlo. ¿Sí? Entonces, la interfaz es como un contrato que se tiene que cumplir. Muy bien. En Java, una clase puede heredar de una sola clase padre. Ya vimos, no sé si se han dado cuenta, pero también ya lo aclaramos. En Java, todas las clases hijas solo tienen un padre. ¿Sí? No pueden tener más de un padre, porque dijimos que si tuvieran más de una clase padre, entonces eso sería herencia múltiple, y Java no maneja herencia múltiple. Entonces, una clase solo puede heredar de una clase padre, pero puede implementar varias interfaces. ¿Sí? O sea, si yo puedo pertenecer a un club y me imponen cierto reglamento, soy estudiante de una escuela y la escuela me impone cierto reglamento. Inclusive en la casa me pueden imponer ciertas reglas, ¿no? O si yo voy a subirme a un avión, tengo que cumplir cierto protocolo. Esas son interfaces con las que interactúan los objetos. Y la herencia es algo más directo, es algo que se relaciona de manera más directa. Bueno, dice aquí que puede implementar más de una interfaz. Una interfaz no puede tener constructores. Es que una interfaz no es una clase. Se parece a una clase, pero no es una clase. Guarda alguna similitud con la clase, pero no es una clase. Por lo tanto, no va a tener constructores. Dice, puede tener atributos, sí puede tener atributos, pero estos deben ser públicos, estáticos y constantes. O sea, podemos poner un atributo siempre y cuando sea público, constante y estático, ¿sí? Ok. Aunque no le pongamos esos modificadores, simplemente al declarar un atributo ya van a tener esas características. Bueno, y los métodos que se van a poner siempre son públicos y abstractos. Aunque no le pongamos public abstract, ya lo van a hacer simplemente porque pertenecen a una interfaz. Ok, bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos. Dice por aquí, en el siguiente diagrama UML, la clase B, esta es una clase, implementa la interfaz A. Vean cómo se define en el diagrama una interfaz. Es similar a la clase abstracta, en donde aquí le ponemos abstract, ¿verdad? Bueno, A no es una clase, A es una interfase, y aquí lo está diciendo. Bueno, esto significa que la clase B debe obligadamente codificar los métodos 1 y 2. Si la clase B implementa la interfaz A, está obligada a codificar los métodos. O sea, hagan de cuenta que la clase B quiere meterse al club de A. Entonces A le dice, tú tienes que saber hacer el 1 y el 2. Entonces la clase B tiene que codificar el método 1 y el método 2. Dice, note cómo se representa una interfaz, así como la relación entre ella y la clase que la implementa. La herencia es muy parecida. ¿En qué cambia la relación de herencia en cuanto a la representación? Que la línea de la flecha no es sólida. La línea de la flecha es punteada. ¿Sí? Si la línea fuera sólida, entonces se estaría hablando de herencia. Pero si la línea es punteada, se está hablando de implementar una interfaz.
Bueno, un objeto de la clase B puede ejecutar directamente los métodos 1 y 2. Si codificamos la clase B e implementamos la interfaz, me va a obligar, me va a decir, tú tienes que codificar los métodos 1 y 2. ¿Sí? Entonces, realmente un objeto de la clase B pues va a tener 3 métodos, el 1, el 2 y el 3. El 3 es propio y el 1 y el 2 los implementa por la interfaz. Pero podemos poner un objeto de la clase B en una referencia de la interfaz A y nada más tendría acceso a los métodos 1 y 2. Bien, dice, bueno, vamos a ahora ¿sí? Dice, en el diagrama anterior, bueno, en este que se ve aquí, las clases B y C implementan la interfaz A, por lo que ambas deben codificar los métodos 1 y 2, cada uno a su manera. Es decir, la interfaz A nada más define un protocolo, un contrato, no lo hace. Nada más, tú debes saber hacer esto. Si quieres implementarme, debes saber hacer el método 1 y el método 2. Entonces, la clase B va a codificar el método 1 y el método 2 de alguna manera. Y la clase C lo va a codificar a su propia manera. Ahorita, como son muy genéricos los métodos, como que no se ve mucho la diferencia. En un ejercicio que vamos a hacer, espero que sí. Como ya se mencionó, una clase puede implementar varias interfaces. No puede tener varias clases padres, no solo una, pero sí puede implementar varias interfaces. Aquí, 2 clases implementan la interfaz A, pero también se puede al revés. En el siguiente diagrama indica que la clase B va a implementar la interfaz A y la interfaz D. O sea, la clase B, ¿cuántos métodos va a tener? Pues, a final de cuentas, va a tener 4, ¿verdad? El propio, que es el 3, va a tener que codificar los métodos de la interfaz A porque la implementa, el 1 y el 2, y va a tener que codificar el método dibujar de la interfaz B. Y vean cómo la interfaz A y la D no tienen nada que ver. Un objeto puede implementar interfaces de cosas que no tienen nada que ver entre ellas. Pero eso es lo que pasa precisamente con los objetos en el mundo real. Y creo que aquí dice, observe cómo las interfaces no necesariamente deben guardar alguna relación entre ellas. Pueden tener métodos de cosas muy diferentes entre sí. Bueno, luego aquí viene ¿verdad? Como ya se dijo, una clase puede al mismo tiempo heredar de una sola clase. La herencia puede ser de una sola clase, pero puede implementar más de una interfaz. A ver, aquí sí se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver eso? Dice, en el diagrama anterior, en espero que se alcance a ver, se deduce que la clase B hereda, vean cómo la flecha tiene línea sólida. Eso quiere decir que es una herencia, no es una implementación de interfaz. Entonces, la clase B hereda de la clase E. El método calcular, si fuera abstracto, está obligado a codificarlo. Si no fuera abstracto, puede o no codificarlo, lo puede tomar como viene. Dice, e implementa las interfaces A y D. Ok, entonces, una clase puede heredar de una sola, pero puede implementar varias interfaces. Y aquí viene una analogía con una persona en el mundo real. Acuérdense que aquí tratamos a las personas como objetos. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, yo sé que en el mundo real no ocurre así estrictamente como dice el diagrama, pero es la idea que se traslada hacia los objetos. Nosotros tenemos una clase persona que tiene sus atributos y tiene 2 métodos propios, comer y descansar. Hereda de una clase progenitor, a lo mejor hereda los hábitos, los que le inculca el progenitor, ¿verdad? Eso los hábitos, si el progenitor quiere que sea fuerza, pues pone los métodos, los pone abstractos, los hábitos. Si quiere que nada más los copie, los emule, pues no lo pone abstracto, bueno. Pero esta persona también se puede comportar como un alumno porque implementa la interfaz alumno. Si un objeto persona se pone en una interfaz de alumno, lo único que va a saber hacer es estudiar y aprobar materias. Ojalá y se pudiera así, ¿verdad? Que en nuestra mente dijéramos, ahorita somos alumnos y nada más nos vamos a dedicar a estudiar y a hacer programas y luego en la casa nos vamos a olvidar de la escuela y nada más nos vamos a poner a
ahí, pues a comentar, ahí relacionarnos con las... en la vida real, en los humanos, pues esto es muy difícil, pero en programación pues sí se puede. Entonces, esta persona hereda de progenitor, pero si se pone en una interfaz de alumno, va a saber estudiar y aprobar materias. Si se pone en una interfaz de trabajador, va a poder cumplir un horario y dar resultados. Si se pone en una interfaz de amigo, va a escuchar y apoyar. Si se pone en una interfaz de progenitor, va a tener hábitos. Y si se pone en una interfaz, si se pone en una, ¿cómo se llama? Referencia de persona, ¿qué va a saber hacer? Todo, ¿no? La persona, como persona, sabe hacer todo. Tiene hábitos, sabe estudiar, aprobar, cumplir, escuchar, apoyar. Sabe hacer todo. Pero ojalá y nos pudiéramos poner, cuando estamos con un amigo que trae problemas y lo queremos apoyar, ojalá y nos pudiéramos poner nada más en la interfaz amigo para olvidarnos de lo demás, ¿verdad? Sabemos que no es posible. Bueno, pero más o menos es la analogía en el mundo real. Bien, ahora para aterrizar un poco más esto, pues vamos a empezar un ejercicio, ¿sí? Entonces, acuérdense que el tema que estamos viendo ahorita son interfaces. Una interfaz tiene todos los métodos que tiene son abstractos, son públicos, por lo tanto, la clase que implemente la interfaz tiene que codificar esos métodos. Puede tener atributos siempre y cuando sean públicos, estáticos y constantes. No tiene constructores. Como son puros métodos abstractos, no tiene código, aunque como les digo, en versiones posteriores de Java, en ciertos casos sí admite código, pero en la esencia de la interfaz no tiene código. Bueno, entonces vamos a empezar este ejercicio, ¿sí? Dice, vamos a desarrollar una aplicación en donde tres clases, círculo, rectángulo y triángulo, que bueno, ya con eso nos podemos dar una idea de qué elementos o qué funciones parecidas puedan tener, qué métodos semejantes, van a implementar la interfaz cálculos figuras 2D, ¿sí? Así se va a llamar la interfaz, que contiene los métodos área y perímetro, ¿ok? ¿Cuáles son los cálculos que normalmente se pueden hacer para una figura de dos dimensiones? Que son como las 3D, círculo, rectángulo, triángulo, pero hay otras, pentágono, hexágono, trapecio, trapezoide, elipse, pero a todas ellas se les puede calcular el área y el perímetro, ¿sí? Bueno, va a haber una interfaz y heredan de la clase abstracta figura que contiene el método abstracto dibujar, ¿sí? Bueno, aquí está el diagrama. Vamos a tener una clase abstracta que se va a llamar figura, que únicamente va a tener un método abstracto que se llama dibujar. Luego, vamos a tener una interfaz que se va a llamar cálculos figuras 2D. Vean cómo la línea aquí está punteada. Las tres clases tanto van a heredar la clase figura como van a implementar la interfaz cálculos figuras de 2D. ¿Qué va a tener la interfaz? Bueno, nada más para ejemplificar el uso de un atributo, le vamos a agregar uno que se va a llamar pi, así, no pi, ¿sí? En lugar de usar mat.pi, vamos a usar pi que vamos a declarar aquí. Nada más para recordar que ese atributo va a tener que ser público, constante y estático. Bueno, y va a tener dos métodos, área y perímetro. Una pregunta, ¿por qué aquí no pongo la palabra abstract? Si son abstractos los métodos, aquí. Aquí en una clase, aunque sea abstracta, si un método va a ser abstracto, hay que indicarlo en el diagrama para que al codificar se haga abstracto. En una interfaz, todos los métodos son abstractos por default, automáticamente todos son abstractos. Entonces, en el diagrama no tiene mucho sentido como reafirmar que van a ser abstractos. Todos los métodos que pongamos aquí van a ser abstractos, porque es una interfaz, ¿sí? Ok. Bueno, y entonces vamos a tener tres clases concretas donde sí vamos a crear objetos. Rectángulo con sus atributos base y altura. Ya habíamos hecho un rectángulo con largo y ancho, la abstracción un poquito diferente. Un círculo que va a tener como atributo el radio. Los elementos necesarios para calcular el área y el perímetro, ¿sí? Y un triángulo que va a tener tres lados. Tres lados de tipo doble. Bueno, a ver.
Cuando declaremos, todo esto va a suceder cuando lo codifiquemos, pero vamos a adelantarnos un poquito a ver si vamos entendiendo. Cuando nosotros codifiquemos la clase rectángulo, le vamos a decir que extiende de figura y que implementa, por cierto, eso creo que no lo puse, la palabra reservada en Java para que implemente una interfaz es implements, así como para la herencia es extends, para implementar una interfaz es implements. Bueno, cuando yo declare la clase rectángulo, le voy a poner public class rectángulo, extends figura, implements cálculos figuras 2D. Obviamente cuando ya tenga estas dos definidas. Y me va a decir, me va a marcar error inmediatamente, porque me va a decir, hay métodos abstractos que tienes que codificar, el dibujar de la figura y área y perímetro de la interfaz. Y me va a obligar a codificarlo, si no me va a marcar error, no me va a dejar ejecutar. Y lo mismo va a pasar con círculo y con triángulo. Entonces, pues claro que vamos a empezar primero definiendo nuestra clase y luego la interfaz. Y luego ya empezamos con... Cuando yo cree un objeto rectángulo, lo puedo crear en una referencia de rectángulo, el cual va a poder hacer todos los get y los set del rectángulo y va a poder dibujar y va a poder calcular el perímetro. Pero ese mismo objeto lo puedo poner en una referencia de la figura y en esa figura nada más voy a poder, en esa referencia solo voy a poder dibujar. Y si lo pongo en una referencia de la interfaz, solo va a poder calcular el área del perímetro. O sea, el mismo objeto se puede comportar de diferentes maneras. Bueno, entonces vamos a empezar por codificar. A ver si lo podemos... Vamos a ponerlo por aquí. Y bueno, vamos a empezar por la figura, ¿sí? A ver, la figura. Vamos a crear una aplicación que se va a llamar aplicación figuras 2D, aplicación interfaz, para identificarla más fácil. O sea, PA 2024-04-26, estamos. Aplicación interfaz figuras. Ahora, Java tiene muchas clases abstractas y muchas interfaces ya definidas. En realidad hemos estado usando algunas, ¿eh? Así como cuando empezamos a ver objetos que decimos, es que tiene muchas clases abstractas y muchas interfaces ya definidas. Aplicación, interfase, figuras. Bueno, entonces, les digo, nosotros ya hemos hecho uso de algunas interfaces, de algunas clases abstractas. Pero puedan, ya cuando avancemos por ahí nos vamos a dar cuenta. Bueno, terminamos aquí y vamos a codificar primero, nos olvidamos un poquito de la aplicación, vamos a codificar primero nuestra clase figura. Ok, entonces agregamos una nueva clase que se va a llamar figura. Según el diagrama, la figura va a ser clase abstracta, entonces le vamos a poner aquí abstract. Y no tiene atributos, no tiene métodos, nada más tiene no tiene métodos no abstractos, nada más tiene un método abstracto. Entonces, ¿cómo vamos a declarar ese método abstracto? Public abstract. ¿Qué tipo de dato me va a regresar el dibujar? Dice que nada, me va a regresar void y se va a llamar dibujar. Como es método abstracto, no puedo ponerle llaves porque no lleva código. Si nosotros le quitáramos aquí la definición de abstract, ¿qué sucedería? No me va a dejar, porque un método abstracto solo se puede poner en una clase abstracta. Bueno, entonces vamos a regresar aquí. Ya tenemos nuestra gran codificación de la clase figura. La clase más corta que hemos creado, creo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a codificar nuestra interfaz, porque las tres clases van a utilizar ambas, tanto la figura como la interfaz. Bueno, fíjense que por ejemplo en C#, yo sé que muchos han usado C#. En general en Visual Studio,
Las interfaces por estándar empiezan con I, ¿sí? Pero en Java no. Se me hace raro, pero aquí allá en C Sharp creábamos una interfaz y generalmente el estándar nos decía empieza con la letra I mayúscula, ¿verdad? Bueno, pero aquí no. Nuestra interfaz se va a llamar cálculos figuras 2D. Vamos a agregarla, ¿sí? Nos vamos otra vez a nuestro paquete de fuentes y le decimos new, pero ya no Java class porque no va a ser una clase, va a ser una interfaz. Entonces hay que buscar aquí la que dice Java interface. Si no la encontramos, pues ahí donde dice other, la buscamos. Es Java interface. ¿Sí? Porque la palabra reservada para la interfaz no es class, es interfase. Entonces, ¿cómo se va a llamar la interfase? Se va a llamar cálculos figuras 2D. ¿Todo junto? Todo junto, sí, porque ese identificador tiene que ir todo junto. Figuras 2D. ¿2D a qué se refiere? Dos dimensiones. Son superficies, ¿no? Son figuras planas. Ahí está el nombre, ¿sí? ¿Sí ven que le puso otro colorcito a la interfaz? A la clase, ¿qué color le puse? Rojo. Y a la interfaz, otro color. ¿Sí? Ah, no, es que ustedes no le han cambiado los colores. Yo se los cambié en vacaciones. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, es que fíjense que no es, yo no soy muy afecto a que a los temas y es más, procuro que sea lo más simple posible. Entonces, por eso no le había hecho mucho caso a los colores. Pero cuando me di cuenta que le podía poner colores a las clases, a las interfaces, a los operadores, entonces se me hizo bien porque eso nos da mucha claridad de identificar los elementos. Cuando yo veo este color, sé que es una interfaz. Si tengo la duda y si veo este color, es una clase. ¿Sí? Ok, bueno. El método se parece mucho al color del... Es que luego no le encontré otro color, pero bueno. Se parece mucho el color del método al color de la interfaz, ¿verdad? Muy bien. Va a tener, dice la interfaz, va a tener un atributo. Bueno, el atributo es doble. Tiene que ser constante. ¿Cuál es la palabra que define una constante? En Java. Final. Y le voy a, bueno, por estándar en Java, las constantes, los nombres de las constantes se ponen con puras mayúsculas. Igual, y me dicen, para que no sea igual que el pi normal, ¿sí? 3.141592. ¿Me dan más? Unos 2, 3 más, por favor. Es nada más para indicar cómo se declararía un atributo, ¿sí? Hasta el 16. En primaria nos sabemos hasta 3.14. 65. Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? ¿Qué falta? Dije que tenía que ser público y estático. Es que aquí, es que final y doble están al revés. Así. Bueno, fíjense, vamos a ponerlo por aquí un comentario, ¿no? El atributo o un atributo de una interfaz tiene que ser público, estático y constante. Aunque no se declare sí. Es decir, yo podría dejar nada más de esta manera. ¿Sí? Le quité todo y no me marca error. Si lo dejo así, de todos modos va a ser público, estático y constante. Así es que, bueno, lo voy a public, static y constante.
Ok. Para que se pueda acceder a través de la interfaz. Más bien el constante es para que ya nadie lo puede modificar, el final, ¿sí? Luego, siguiendo con el diagrama, ¿qué más tiene nuestra interfaz? Tiene dos métodos. Acuérdense que la interfaz no va a tener código. La interfaz nada más es como un contrato que dice, tú quieres estar conmigo, aquí está el contrato que tienes que cumplir. Tienes que hacer estos métodos. Pero yo no los voy a hacer yo, los va a hacer el quien quiera entrar, ¿sí? Ok, entonces, o sea, quien quiera implementar la interfaz. Los métodos, vamos a poner, deben ser públicos y abstractos. Los métodos, ¿sí? Bueno, el primer método es el área. Pero ¿qué tipo de dato me va a dar? Va a ser área. Doble, ¿sí? Y no lleva implementación de código. ¿Sí? Bueno, vamos a poner aquí. Un método de una interfaz debe ser público y abstracto. Aunque no se declare así. ¿Sí? Entonces, voy a declarar ahora el perímetro. Nada más le voy a poner doble perímetro. ¿Sí? Tanto área como perímetro también son públicos abstractos. Entonces aquí voy a, para reforzar la idea. ¿Aquí quedaría? Bueno, así se llama la interfaz porque se supone que cualquier figura de dos dimensiones, que es una figura plana, se le puede obtener su área y su perímetro. Y entonces, ¿qué dice la interfaz? Todo aquel que quiera implementarme tiene que calcular el área del perímetro. ¿Y eso para qué podría ser? Ah, pues porque en un contexto, en una aplicación, la interfaz puede decir, cualquier objeto que en donde yo tenga una referencia con él, va a saber calcular el área del perímetro. O sea, puede presumir de eso, de que cualquier objeto que esté en una referencia de esa interfaz, calcula área y perímetro. ¿Sí? Y eso, pues, puede ser una garantía para alguna otra clase que quiera usar esos métodos, de que sí los va a tener. Bueno, entonces, vamos a empezar a codificar ahora nuestras clases. La clase círculo. Caray, ¿qué hice? No sé. La clase círculo, vamos a tenerla por ahí, bueno. Bien, la clase, voy a empezar por la clase círculo, porque es la que tiene menos atributos. Va a heredar de figura y va a implementar la interfaz. Ok, esa sí es una clase, vamos a agregar una nueva clase. Y se va a llamar círculo. Si la dejamos así solita, libre, pues no va a tener ninguna relación con la figura ni con... Pero, según el diagrama, va a heredar de figura y va a implementar de cálculos figuras 2D. Ahora, ¿de cuántas clases puede heredar una clase? ¿De cuántas clases? ¿De cuántas clases puede heredar una clase? O sea, ¿cuántos padres puede tener una clase? Nada más una, lo he dicho como 800 veces, ¿verdad? Nada más una. Pero ¿cuántas interfaces puede implementar? Varias. 2, 3, las que necesite. Bueno, entonces por esa razón es conveniente poner primero que extienda de la clase, porque esa nada más va a ser una, y después que implemente la interfaz. Si lo ponemos al revés está bien, pero si vamos a implementar más de una interfaz, entonces es preferible siempre que vaya primero la herencia y luego la implementación. Entonces aquí le vamos a decir círculo, va a tener un atributo, por ahí lo tiene de radio,
private, doble, radio. O sea, eso lo va a tener. Inclusive, ahorita que todavía no estamos marcando ninguna relación, pues podemos agregar sus constructores y todo. A ver, vamos a hacerlo. Voy a agregar un constructor por default, donde el radio va a ser igual a 0. Y vamos a agregar otro constructor, el parametrizado. Por ejemplo, el constructor de copia no viene en la inserción de código. Ya ven que ahí en el examen viene también como tema el constructor de copia. ¿Cómo podría poner un constructor de copia aquí? Y la idea del constructor de copia es que con un círculo le vamos a sacar la copia a un círculo. Entonces, sería un constructor. Ese no lo voy a poner por inserción de código. Va a recibir como parámetro un objeto de su propia clase. ¿Sí? Un constructor de copia, con la idea es copiar un objeto que existe, recibe ese objeto que va a copiar. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí? El objetivo del constructor es crear el objeto y darle valores a los atributos. Entonces aquí el radio, no es necesario ponerle, vamos a copiar, en este caso nada más tiene un atributo, es muy directo aquí. No me deja. ¿Así? A veces la ayuda estorba. ¿Sí? Este es un constructor de copia. Llega una referencia de círculo, lo recibo en C, y luego de esa referencia obtengo el radio y se lo asigno al radio del objeto que se está creando. Bueno, vamos a poner los métodos getSet, getter y setter, pues nada más es uno, ¿verdad? Ok, ya está encapsulado porque es privado. Aquí está el get, el set, y ya ven que el toString casi nunca lo uso, pero en esta ocasión sí lo voy a usar. Siempre lo codifico por mi cuenta. Entonces ahora sí voy a aprovechar el toString que me proporciona la inserción de código. Aquí está el toString. Me pregunta qué atributos quiero que muestre. Le digo que pues el único que tiene. Y ya tenemos aquí. En este momento la clase círculo pues no tiene nada que ver con figura ni con los cálculos. Yo le podría agregar pues un método que calcule el área y el perímetro, ¿verdad? Pero de acuerdo al diagrama, eso se está delegando a una interfaz. Y por lo tanto, para obligar al círculo a calcular radio y perímetro, vamos a implementar la interfaz. Y para obligarlo a dibujar, vamos a heredar un método abstracto de la clase abstracta. Bueno, vamos ahora sí a implementar la herencia y la interfaz. Aquí sería extiende. ¿De quién va a extender? Ahí se ve el diagrama, ¿no? De figura. Extiende de figura. Dijimos que es preferible que vaya primero el extends y luego el implements. ¿Así? El implements es una palabra reservada que me indica que esa clase va a establecer un contrato con la interfaz, por lo tanto se va a obligar a codificar esos métodos. ¿A quién va a implementar? Cálculos, figuras 2D. A ver, va a quedar así. Entonces, inmediatamente aquí el editor y el compilador, el precompilador, pues ya me dice, no, ¿sabes qué? El círculo no es abstracto. Si yo declarara círculo como abstracto, así, entonces ya no me marca error. Porque dice, bueno, también es abstracto, quiere decir que le vas a delegar la codificación de esos métodos a una clase hija no abstracta. A la primera clase hija no abstracta que se encuentre, ahí le va a pedir que codifique. Bueno, pero círculo no va a ser abstracto. Por lo tanto, regresa el error, ¿no? Y dice, el error, bueno, círculo no es abstracto y no sobrescribe métodos abstracto dibujar. Bueno, aquí me dice de figura, ¿verdad? Entonces vamos a decirle, figura tiene un método abstracto, estoy obligado a codificar. Vamos a agregar
métodos abstractos, a ver cuáles nos agrega. Como ya me quitó el error, quiere decir que ya me agregó el método dibujar de figura y los métodos área y perímetro de la interfaz. Ya están acá abajo, ¿no? Este lo hereda de figura, esto lo implementa de... Y entonces ya aquí, bueno, vamos a calcular primero el área. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado, ¿eh? Entonces, pero vamos a usar pi, que viene de la interfaz, ¿no? Pi por radio, pero vamos a usar mat.pou del radio, no, aquí es del radio al cuadrado. ¿Sí? Estamos usando pi, el que tenemos declarado en la interfaz. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a arreglar, bueno, más bien a modificar el cálculo del perímetro. Aquí, para que no marque error, lanzo una excepción en caso de que no codifiquemos. Bueno, entonces vamos a codificar este. Sería, ¿cómo se calcula el perímetro, que es la circunferencia, ¿no?, de un círculo? ¿Cómo es? Como nos decía un profe de matemáticas, pregúntele a su hermanito. A lo mejor sí se acuerda su hermanito. ¿Cómo se calcula el perímetro de un círculo? Pi por diámetro. Sí, es pi por diámetro. Pero como no tenemos diámetro, entonces ¿qué va a ser? 2πr, ¿sí? 2πr es la... ¿Sí? 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 No. Entonces sería pi por 2, bueno, normalmente van primero las constantes, ¿no? Pi sí es una constante, pero con un identificador, y el 2 es una constante pura. 2 por pi ¿por cuánto? Radio. A ver, entonces, dibujar ahí, tenemos que dibujar, ¿no? Pero ¿cómo dibujaríamos un círculo? Fíjense que, bueno, no se van a reír cómo lo voy a dibujar. Bueno, yo sé que sí se van a reír. Entonces, voy a poner una O. Pero, la pondría, minúscula, pero se ve muy chiquito, entonces la voy a poner mayúscula. ¿Sí? ¿En dibujar? En dibujar. Ese es nuestro gran círculo. Ahora, yo en una ocasión sí... ¿Que ya? ¿Hay juego? Ah, bueno, que ganen. No sé, dale. Es que si juegan contra mi equipo, pues como que no. Ah, es un equipo. Ah, bueno, que ganen. Que ganen, pues. No, tengo que ir allá. A ver, en una ocasión sí me puse a hacer un dibujo de puros caracteres del círculo y la verdad es bastante complicado. O sea, que quede como un círculo. Entonces dije, no, así me quedo con la O. Bueno, miren, ahorita ya no queda mucho tiempo, pero sí podemos irnos a la aplicación. Ya tenemos codificado la clase círculo. Nos faltan otras dos, pero si me voy a la aplicación, a ver, voy a crear un círculo. ¿Sí? Círculo. ¿Un círculo famoso? No hay ningún círculo famoso, conocido. El círculo vicioso. O el círculo virtuoso. Bueno, vas a poner cir. Es igual a new círculo. Y vamos tenemos tres constructores. El de default, el de copia. Es que para copiar objetos hay clases para copiar objetos, pero bueno, también lo podemos hacer a través del constructor de copia. Vamos a ponerle un radio de sí, por ejemplo, ¿sí? ¿Eso es en dónde? Es en la aplicación. Pero entonces vamos a poner ese círculo. Ahora ya lo podemos poner en una referencia de círculo, obviamente, porque es su propia clase, pero también lo podemos poner
en una referencia de figura o en una referencia de cálculos figura 2D. Aunque esto sea una interfaz, para efectos de los métodos lo trabajamos igual que una clase. Entonces, y voy a poner en una referencia de figura, le voy a poner, es el mismo círculo, es el mismo, no es otro objeto, es el mismo. Pero ahora lo vamos a ver como una figura. Y vamos a ver el mismo círculo, pero en una referencia de la interfaz. ¿Cómo se llama la interfaz? Cálculos, figuras 2D. Es el mismísimo círculo. Mismísimo círculo, CIR. O sea, es el mismo objeto, ¿sí? Igual, pero ahora lo vamos a poner en una referencia de quién. Cálculos, figuras 2D. Tenemos un objeto visto de tres formas. Como círculo, a ver, el círculo, ¿a qué métodos tiene acceso? Está área, dibujar y perímetro. Tiene acceso a los tres métodos, ¿no? Pero si vemos ahora el mismo objeto con la referencia mismo círculo que está en figura, ¿a qué va a tener acceso? Solo a dibujar. ¿Sí? Porque aquí lo vemos en el diagrama. O sea, si yo un objeto círculo lo pongo en una referencia de figura, solo va a tener acceso a dibujar porque se va a comportar como una figura. Y si lo pongo en una referencia de la interfaz, ¿a qué va a tener acceso? Digan sin miedo al éxito. ¿No? A ver, si lo puse, círculo tiene acceso a todo, porque en una referencia de círculo, círculo hereda dibujar e implementa área y perímetro. Ya lo vimos aquí. Pero mismo CIR es una referencia del mismo objeto, pero en figura, y nada más tuvo acceso a dibujar. Y mismísimo CIR es una referencia de la interfaz, se va a comportar como una interfaz, no como una figura, no como un círculo. Entonces, ¿a qué métodos tiene acceso? Área y perímetro, nada más. A ver, otra vez, círculo, CIR, tiene acceso a área que hereda, o bueno, que tiene la clase figura, no, área es de la interfaz, ¿verdad? A dibujar, a área y a perímetro. El mismo círculo, como es una referencia de figura, entonces nada más tiene acceso a dibujar. No tiene acceso ni a los get, ni a los set, ni a área ni perímetro. Y mismísimo, ¿a qué va a tener acceso? Nada más a área y a perímetro. No tiene acceso a dibujar. ¿Sí? El círculo, el CIR, no solo tiene acceso a los tres métodos que estamos mencionando, área, dibujar, perímetro, tiene acceso a todos sus métodos, set radio, get radio, a todos esos tiene acceso, ¿sí? Bueno, pues yo creo que ahí le vamos a dejar. Para el martes, ¿verdad? Ya nos recen, por favor, cambiando el examen. El lunes va a ser el examen.